Recuerdo que aquella mañana me encontraba paseando en bicicleta con mi amigo Raúl, en una zona alejada del pueblo. Estábamos a punto de volver, hasta que un muchacho apareció ante nosotros. Recuerdo que traía algo en la mano, y lo tenía muy bien aferrado a sí mismo. La verdad, ni mi amigo ni yo éramos muy cercanos a este chico, así que nos llamó la atención que se frenara para hablarnos. Luego de conversar un poco de cosas sin importancia, finalmente Raúl se animó a preguntarle que qué era lo que traía en su mano. En ese momento, el chico la extendió, dejando ver que traía un collar. Era el collar más lujoso y brillante que yo había visto jamás, y en aquel momento estaba seguro de que esa joya debía valer mucho dinero. De inmediato, yo le pregunté que de dónde había sacado eso, esperando que dijera que lo había robado, pero no. Se dio la vuelta y señaló el camino por donde había venido. Allá a lo lejos, se divisaba un bosque. Era un bosque famoso, y no por las mejores razones. Era un sitio temido entre los lugareños, sobre todo por los más ancianos, ya que, desde hacía mucho tiempo atrás, se rumoreaba que allí habitaban cosas extrañas y peligrosas. Por supuesto que esas eran historias para asustar a los niños, pero, aún así, yo no recordaba haberme metido nunca ahí. Hay un sendero, dijo el chico. No es difícil de encontrar. Y si logran seguirlo por cierto tiempo, llegarán a un aljibe, uno de esos antiguos pozos, de donde la gente de antaño sacaba el agua para beber. Raúl le preguntó entonces, desconcertado, que si se suponía que había encontrado ese collar en aquel aljibe. Así es, respondió. Recuerdo que en aquel momento hubo un silencio incómodo, y si a nadie le caía muy bien este chico, justamente era porque nadie entendía muy bien lo que quería decir. Como lo único que hacía era seguir contemplando su hallazgo, decidimos despedirnos de él. En cuanto le dijimos que nos íbamos, el chico simplemente mencionó en voz alta, sin mirarnos, las siguientes palabras. Volveré esta noche. Acto seguido, ocultó su collar nuevamente y salió pedaleando en dirección al pueblo. Raúl no se creyó las palabras de aquel muchacho, así que simplemente seguimos con nuestro camino. Sin embargo, yo me había quedado algo intrigado, por saber si era cierto lo que había dentro de aquel bosque. En la tarde de aquel mismo día, salí a comprar unas cosas. Como era muy temprano y había terminado de trabajar, decidí ir a echar un vistazo al misterioso bosque. Aquel chico nos había dicho que esa misma noche él volvería allí, lo cual me había hecho pensar que tal vez, en ese pozo, hubiera más de una joya valiosa escondida. Y en el caso de que me hiciera con alguna, me ayudaría bastante económicamente. Pero la idea no me terminaba de gustar, ya que no quería meterme con posesiones ajenas. Estaba a punto de irme cuando algo me atrapó la mirada. Desde el interior del bosque, parecía emitirse un brillo, como si hubiera algo atrayente y reluciente ahí dentro. No tenía nada que perder, así que, atraído por aquel brillo, decidí adentrarme al bosque. Lo que había dicho el chico era verdad. Allí, nada más meterte entre los árboles, lo primero que veías era un sendero que se perdía en el bosque. Por alguna razón, estando ya dentro, aquel misterioso brillo desapareció, así que simplemente decidí seguir el sendero. Habré estado caminando por lo que ahora pienso que fueron varias horas, hasta que, finalmente, me topé con ese aljibe. Se encontraba al medio de un claro, no había arbustos ni nada a su alrededor, y se notaba que se trataba de un pozo extremadamente antiguo, ya que sus paredes estaban muy agrietadas, y parecía estar cayéndose. De alguna manera que no puedo explicar, desde el interior del aljibe se emitía cierto resplandor, casi como el brillo que había visto desde afuera del bosque, pero mucho más potente. Estaba a punto de acercarme, pero algo me detuvo.
de entre la espesura del bosque, apareció lo que, hasta el día de hoy, ha sido la persona con las características más extrañas que alguna vez vi en mi vida. No podía verla del todo, ya que estaba un poco tapada por la maleza y parecía ir cubierta de ropas largas y deshechas. Tenía una estatura increíblemente baja. Su cabeza estaba a la altura de lo que en una persona normal era su cadera. Y de sus hombros, salían unos brazos extremadamente largos y delgados que, por alguna razón, estaban apoyados contra el suelo. No estoy seguro de cómo describirlo, pero la impresión general que daba el cuerpo de aquella persona que me miraba desde la maleza, era como si sus extremidades no encajaran del todo. Esa persona, si así se le puede llamar, asomó un poco su cabeza y dijo lo siguiente. Me han robado algo. ¿Tú no sabrías decirme quién ha sido el ladrón? En ese momento me recorrió un gran escalofrío, ya que su voz era muy rara, era tan grave y tan rasposa que no podía distinguir si aquella persona era un hombre o una mujer, o cuando menos, si se trataba de la voz de un ser humano normal. Lo siento, alcancé a responder. No sé quién ha sido. Esa persona, de pronto, comenzó a respirar de manera agitada, y se movió rápidamente hacia adelante, pero de una manera sumamente tenebrosa. Utilizó sus largos y esqueléticos brazos para impulsarse, usándolos como si estas fueran sus piernas, y se frenó a pocos metros de mí. Siendo que me veía venir la inquietante mirada silenciosa de aquella persona, me animé a preguntar. ¿Podrías decirme qué te han quitado? La persona extraña volvió a respirar calmadamente, y, al parecer, estando algo sorprendida, me dijo. Un collar. Por alguna razón que no puedo explicar, le dije. Prometo que si encuentro al culpable, se lo traeré. En ese instante, aquella persona esbozó la sonrisa más horrible y espeluznante que había contemplado nunca, y luego dijo. Muy bien. Te estaré esperando. Sin siquiera saludar, empecé a caminar de espalda, con tal de no perder de vista a esa persona que seguía sonriéndome y mirándome sin parpadear. Apenas pude mezclarme entre los árboles, salí corriendo a toda velocidad siguiendo el sendero. Cuando salí del bosque, me di cuenta de que ya estaba oscureciendo y que pronto caería la noche. Tomé mi bicicleta y pedaleé a toda velocidad, esperando que aquella persona no me hubiera seguido. Esa misma noche me reuní con mi amigo Raúl, y le conté lo que me había sucedido. Por si acaso me tratara de loco, evité describir el espeluznante aspecto de aquella misteriosa persona. Aunque lo que le dije fue que me preocupaba de que al chico del collar le pasara algo malo, más bien yo sentía que, por alguna razón, debía volver al bosque esa misma noche o algo me sucedería. Raúl aceptó acompañarme de nuevo al bosque, pero, más que preocupado por el estado del chico, parecía interesado en encontrar algún objeto valioso en el pozo. Armados con linternas, un bolso y un rifle de aire comprimido, partimos hacia el bosque. La oscuridad de aquel monte era absoluta, aunque afortunadamente nuestras linternas estaban funcionando correctamente. No fue difícil seguir el sendero, pero sí estuvimos caminando por mucho tiempo ahí adentro, y mientras más nos adentrábamos, más sentía que algo o alguien nos estaba acechando entre los árboles. Luego de varias horas, finalmente, llegamos al claro, y, lejos, divisamos con la luz de las linternas el aljibe. Sin embargo, nuestras luces opacaban aquel brillo, aquel resplandor extraño que parecía emanar desde el interior del pozo. Raúl quiso acercarse, pero yo, estaba alerta ya que aquella persona extraña que había visto en la tarde, no aparecía. Le advertí a Raúl que aguardásemos un poco, pero él insistió en acercarse al pozo para descubrir qué era lo que había dentro. Así que, armado con su rifle, avanzó cautelosamente unos metros. Pero no alcanzó a llegar al aljibe, cuando comenzamos a escuchar un sonido sumamente inquietante.
Era como si, oculto en la oscuridad, hubiera algo que se estaba moviendo. Pero los sonidos de sus pisadas no eran como los de una persona ni tampoco como los de un animal normal. Más bien, parecía que aquella cosa que continuaba moviéndose entre los árboles, estuviera caminando con múltiples extremidades a la vez. No pude evitar darme la vuelta, pero aquel fue el peor error que pude cometer. Nada más girarme hacia atrás, escuché que, a mis espaldas, Raúl pegaba un disparo al aire, y acto seguido, oí su desgarrador grito, un grito que parecía deshacerse con la distancia, como si estuviera cayendo en un agujero sumamente profundo. Despavorido por todo lo que estaba sucediendo, alcancé a mover mis piernas y empezar a correr por el sendero. Pero no sin dejar de escuchar cómo por detrás mío, había algo moviéndose con unos frenéticos pasos que, parecían muchas piernas y brazos pisando al mismo tiempo. Pude salir de aquel oscuro bosque y, corriendo sin mirar atrás, me alejé de aquel endemoniado sitio lo más que pude. A las pocas horas yo ya me encontraba en mi hogar, y ya había denunciado la desaparición de mi amigo. A la mañana siguiente, un hombre muy anciano vino a verme. De alguna forma, se enteró de la historia que yo le había dicho a la policía. Este anciano comenzó hablando del mismo cuento de siempre, que ese bosque era un lugar peligroso y todo lo demás. Sin embargo, al explicarle yo más detalladamente lo que había sucedido anoche, el anciano se quedó asombrado con el hecho de que aquel chico nos había mostrado un collar que encontró en el bosque. Muchacho el cual, me enteré luego, también había sido reportado como desaparecido. Entonces, el anciano comenzó a explicarme lo siguiente. Esa cosa que tú viste en el bosque, no era una persona. Se trata de una criatura maligna muy antigua, cuyo nombre nadie conoce. Se dedica a coleccionar objetos de valor, joyas y eso, las cuales oculta en su guarida, que suelen ser pozos o aljibes muy profundos. Engaña a las personas usando su gran concentración de cosas lujosas y brillosas, para atraerlas al interior del bosque. Yo me quedé asombrado por lo que acababa de oír, pero como era algo muy descabellado, no terminaba de aceptar lo que el viejo decía. Sin embargo, continuó el anciano, aunque le enfurece que le roben sus cosas, no siempre mata. Le gustan los juegos, y, si usas bien tus palabras, te dejará ir. Yo seguía escuchándolo, todavía algo incrédulo, pero lo que me dijo a continuación fue lo que me terminó de perturbar. Lo más raro es su aspecto. No se conoce su verdadera forma, pero, para aparecerse ante las personas, lo que hace es desmembrar las extremidades de sus víctimas, colocándoselas encima, intentando imitar la apariencia de un ser humano normal. Lo que ese anciano me contó, no sé si era verdad o no. Pero sí sé que no fue nada alentador enterarme, unas semanas más tarde, que, en el interior del bosque, lo único que encontraron de mi amigo y de aquel otro desafortunado muchacho fue su ropa. Desde aquel momento, nunca más me acerqué a ese maldito bosque, y procuro tener cuidado cuando encuentro algún aljibe o pozo perdido por el campo.